lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbal y hoy os traigo la segunda parte de mis lecturas de febrero. Y voy a empezar por La casa torcida de Agatha Christie, que fue mi libro de Agatha Christie del mes. Ya sabéis que estoy llevando a cabo ese reto y este fue el que tocó en febrero porque me lo habéis recomendado muchísimo. Nos cuenta la historia de varias generaciones de una familia que viven en una casa torcida y un buen día aparece muerto el patriarca de la familia, Aristide Leónides, y resulta que su nieta se va a casar con el hijo de un inspector de policía, de modo que Charles, el hijo del inspector de policía y el prometido de Sofía, que es la nieta del muerto, se introduce en la casa para conocer mejor a la familia de una manera más íntima de lo que podría conseguir la policía y así averiguar quién ha sido el culpable del asesinato. Debo decir que con este libro me ha pasado algo curioso y es que yo con las historias de Agatha Christie sospecho de todo el mundo en algún momento, en parte también porque eso es lo que quiere la propia Agatha. Pero en esta ocasión no he sospechado de nadie y creo que eso ha hecho que no consiguiera meterme tanto en la historia, no sentía tanto esa tensión de averiguar si yo tenía razón o de ver quién era al final el asesino. No sé por qué, no sé bien qué ha pasado, pero me he sentido un poco desconectada de esta historia. Así que no he adivinado quién era el asesino y debo confesar que me ha sorprendido bastante. Creo que no lo hubiera adivinado ni aunque me hubiera puesto a teorizar como suelo teorizar con los libros de Agatha Christie. Pero es que es una historia que me ha dejado un tanto fría y básicamente no sé si estoy satisfecha o no con el libro. El siguiente es 11 escándalos para enamorar a un duque de Sarah MacLean, la tercera parte en su trilogía de romance histórico Amor por números. De los dos primeros os hablé en el wrap-up de enero y debo decir que esta tercera entrega sigue la estela de los dos anteriores. Buenos personajes, buena tensión romántica, buena acción romántica también. El caso es que nos habla de la historia de Juliana, que es la hermanastra de Gabriel y Nick, que fueron los protagonistas masculinos de los dos primeros libros, y nos habla de su relación con el duque de... pues ahora no me acuerdo del nombre, el duque de Leighton. El caso es que cuando se conocieron saltó la chispa entre ellos, pero el duque, al descubrir su identidad y ciertos aspectos de Juliana que hacen que la sociedad londinense no la vea con muy buenos ojos, decide apartarse de ella. Sin embargo, Juliana está dispuesta a demostrarle que al final lo más importante y a lo que nadie puede resistirse es la pasión, y llegan a un acuerdo en el que Juliana tiene 2 semanas para conseguir que el duque sucumba a la pasión. Como os he dicho, está en la línea de los dos anteriores, tiene un buen ritmo narrativo, una pluma muy ágil y buenos personajes. Sobre todo son personajes distintos a los que habíamos visto hasta ahora, bueno, a los que yo había visto hasta ahora en libros de la autora, y los dos tienen una personalidad muy marcada. Él es el típico inglés estirado que tiene en muy alta estima la opinión de la sociedad y ella es la típica italiana pasional. Así que sí, recurre a un cliché, pero normalmente estos libros lo hacen y lo bueno es cómo se lleva la evolución de la relación, la tensión y por lo que a mí respecta creo que se hace muy bien y que es muy satisfactorio. Sin embargo, sí que es verdad que ha habido alguna ocasión en la que tanto él como ella me han sacado un poquito de quicio. A ver, él es el típico personaje, pues ya os he dicho, estirado y que no quiere sucumbir a la pasión, y normalmente me encanta el momento ese en el que por fin sucumben, es súper satisfactorio, pero debo decir que lo cabezota que es respecto a este tema ha llegado un punto en la historia que sí que me ha parecido casi demasiado. Pero también lo entiendo, porque por otro lado él tiene sus propios motivos para que le importe tanto lo que la sociedad piense de él y de su familia. En un principio pueden parecer motivos bastante egoístas y es verdad que el personaje comete errores y trata mal a ciertas personas que desde luego no se lo merecen, pero es que el libro está ambientado en la época en la que está ambientado y esas actitudes eran normales. Pero lo bueno, como ya os digo, es que creo que al final el personaje evoluciona bien y que al final su obsesión con la buena imagen de su familia no es del todo egoísta, sino que lo hace por proteger a otras personas que le importan. De modo que ya os digo, entiendo su cabezonería y entiendo lo obtuso que es respecto a este tema, pero ha llegado un momento que era un poquito desesperante. En cuanto a Juliana, me gusta mucho su fortaleza, pero me gusta todavía más que esa fortaleza no implique que carezca de vulnerabilidad. El momento en el que al final le puede lo mucho que la sociedad se mete con ella y la critica, me ha hecho sentir mucha simpatía por ella, sobre todo porque al final, como pasa muchas veces con la sociedad,
la critican y la rechazan por cosas que no son culpa suya y cosas sobre las que ella no tiene ningún control. Ahora bien, hay cierta escena del libro en la que a mí me parece que se rebaja, por decirlo de alguna manera y sin entrar en spoilers, y no me ha gustado nada, sobre todo porque creo que es algo que no encaja con el personaje, con los fuertes principios que ha mostrado hasta el momento, y no me he tragado para nada la reflexión justificativa que se hace alrededor de esa escena y de esa actitud de Juliana. No obstante, ya os digo, he disfrutado de la lectura, me ha gustado mucho esta primera trilogía que he leído de la autora y sin lugar a dudas voy a seguir leyéndola. A continuación tengo un cómic y se trata de Te Servimos, que es el segundo cómic en la línea del 11º Doctor que está publicando Fandogamia sobre Doctor Who. Si me seguís en Instagram probablemente sabéis que Doctor Who me encanta, pero tiene la particularidad de que muchas veces hace que me pete el cerebro. Y desde luego así es como empieza el cómic, porque la primera historia es una ida de olla total. Literalmente yo creía que mi ejemplar estaba mal. Con eso os lo digo todo. Pero no es que mi ejemplar esté mal impreso o que las páginas estén desordenadas, sino que la primera historia de este cómic juega de una manera brutal con los saltos temporales y hay que haberla leído entera para enterarse bien. Ya sabéis, como dice el doctor, es timey-wimey stuff. La segunda historia del cómic nos presenta un argumento que es en parte recurrente en la serie de Doctor Who, porque se trata de dos razas alienígenas que están en guerra y evidentemente aparece el doctor para intentar que haya paz. En esta historia también se trata el tema de la pérdida y el dolor desde la perspectiva de Alice, que es una acompañante del doctor exclusiva de los cómics, pero sirve también para reflexionar un poquito como en general para los acompañantes, ya sea de los cómics o de la serie original de la BBC, el hecho de viajar con el doctor es en cierta manera una forma de escapismo. Me gusta eso, me gusta cómo a pesar de que los cómics pueden tener personajes diferentes a los de la serie, bueno, evidentemente el doctor es el doctor, pero el resto de personajes secundarios o de acompañantes son diferentes, pero siempre se puede extrapolar las reflexiones y todo lo que suscita la vida del doctor a lo que se ve también en la serie. La tercera parte pone punto y final al arco de la empresa Te Servimos, que se inició en el primer cómic del 11º Doctor, y el caso es que me hace mucha gracia esa frase que dice el doctor de que Te Servimos como corporación es el monstruo más peligroso de todos, a pesar de que en sus viajes el doctor se enfrente a alienígenas bastante monstruosos y bastante peligrosos. Debo decir que el estilo de dibujo de estos cómics sigue sin ser mi favorito, porque Matt Smith, el actor que encarna al 11º Doctor, ya tiene una cara bastante peculiar de por sí, y creo que el estilo caricaturesco que le da este dibujante a los cómics no le sienta demasiado bien. Sin embargo, sí que es verdad que lo que sí que me gusta bastante es la paleta de colores que se usa. Y para mí otro punto positivo de estos cómics es que creo que no tienen restricciones que sí que puede tener la serie, sobre todo en temas de presupuesto. Doctor Who nunca se ha caracterizado por ser una serie con unos grandísimos efectos especiales, sino que se centra más en los personajes y las relaciones, y en ese sentido lo hace súper bien, pero creo que los cómics pueden permitirse recrear algunos efectos especiales o algunas situaciones que son un poquito más espectaculares que lo que podría verse en la serie. Y para mi reto de un libro de Peter Pan al mes, en esta ocasión me leí Peter Pan anotado de James M. Barrie, evidentemente, pero las anotaciones son de Maria Tatar. El caso es que Peter Pan es una historia que a mí me encanta y que significa mucho para mí, pero yo entiendo que no es una historia para todo el mundo. Porque además, en gran parte, no es la historia a la que la mayoría de gente está acostumbrada a raíz de las diversas adaptaciones televisivas. El Peter Pan, de verdad, es un personaje menos adorable, más egocéntrico y probablemente más cruel de lo que la gente se espera. Pero a mí me fascina la historia en su conjunto, ese tira y afloja entre la infancia y la edad adulta, esa línea tan difuminada entre una y la otra, encarnada sobre todo por el propio narrador, que es un narrador que a ratos parece un niño y a ratos parece un adulto, y que no deja de interpelar al lector, pero cambiando de bando constantemente. Además, también me gusta mucho que se base tanto en las dualidades, la dualidad entre Peter y el Capitán Garfio, entre el Capitán Garfio y el señor Darling, pero sobre todo creo que la dualidad más importante que expresa este libro es la dualidad dentro del propio Peter Pan.
Tengo muchas ediciones de Peter Pan, de hecho las colecciono, pero en febrero elegí esta edición anotada porque yo había leído algún trocito aquí y allá de los comentarios y los análisis, pero no me lo había leído de cabo a rabo y decidí en los propósitos literarios de 2021 que había llegado el momento. El caso es que para una primera lectura de la historia, si no la conocéis, yo no recomendaría esta edición porque hay mucha información, quizá incluso demasiada si es la primera vez que os adentráis en esta historia. Sin embargo, para una relectura me parece ideal, sobre todo si queréis saber más. El principio de esta edición empieza con mucha información sobre el autor, sobre James M. Barrie y su vida, y creo que conocerlo más a fondo a él permite reflexionar más profundamente sobre muchos elementos de la historia y a mí me ha encantado, me ha fascinado esa nueva perspectiva. Después, bueno, hay muchas cosas de por medio, pero cuando llega ya a la historia, que está comentada con un montón de... ¿veis? Anotaciones aquí en los márgenes. Todo esto son anotaciones, esto es la historia principal, en negro, y en verde están las anotaciones. Debo decir que sí que es verdad que algunas anotaciones me han parecido un poquito, no superfluas quizá, pero innecesarias, no eran cosas realmente interesantes, pero hay muchas otras que me ha gustado mucho conocer. Sí que es verdad que uno de los temas por los que no recomiendo leerlo la primera vez es porque si vas haciendo caso de todas las notas a los márgenes, la lectura de la historia es un poco interrumpida, no es tan fluida como si simplemente lees la narración, sino que hay que ir parando para leer las notas y bueno, pues es un ritmo de lectura más lento y más pausado. Bueno, al final también incluye un guión para película que escribió el propio James M. Barrie, que al final nunca se llevó al cine. También incluye mucha información sobre adaptaciones, tanto teatrales como otras películas, que me parece que dan una imagen mucho más global de ya no solo el libro de Peter Pan, sino de la importancia y la relevancia que ha tenido en la sociedad. Nos habla evidentemente de la película de Disney, pero también de la que es mi película favorita, a ver si encuentro el cartel. También nos habla de Hook, nos habla de la adaptación de 2003 con Jeremy Sumpter, nos habla de Descubriendo Nunca Jamás, que es una película protagonizada por Johnny Depp que se centra más en la vida de James Barrie y no en la historia de Peter Pan. Bueno, a mí como fan me ha encantado, creo que esta edición anotada es una joya y desde luego, aunque no sea la edición anotada de Peter Pan, si hay alguna historia que adoréis muchísimo y existe una edición anotada de ese libro, yo os lo recomiendo. Y el último libro de este wrap-up es El Príncipe Cruel de Holly Black, la primera parte en su trilogía Los Habitantes del Aire. También era uno de mis propósitos de 2021 leer por fin esta trilogía, porque es una trilogía muy famosa, pero que despierta en cierta manera reacciones bastante contrarias. Hay gente que lo adora y hay otra gente que lo considera bastante mediocre, y yo quería saber en qué bando iba a estar. Y por desgracia, pues soy de las que se han visto decepcionadas por esta historia. Uno de mis problemas con la historia ha sido que no me ha enganchado en prácticamente ningún momento. Mayormente durante toda la historia a mí me parecía que ni fu ni fa. Sí que es verdad que en las 150 últimas páginas la cosa mejora, hay más acción, más tensión y ahí sí que me ha enganchado un poquito más, pero de todas maneras considero que tener que esperar casi 300 páginas para que el libro mejore, para mí ha sido demasiado. El segundo problema principal que yo he tenido con este libro han sido los personajes. A ver, esta es una historia que no os he hecho un resumen de la sinopsis, ¿verdad? Bueno, esta es la historia sobre todo de Jude, que es una humana que por ciertas circunstancias de su vida vive entre las hadas o los faes, la gente férica, como queráis llamarlos. No sé si viene de antes o de otros géneros, pero sé que en la literatura juvenil de los últimos tiempos prolifera la imagen de unos faes, unos seres féricos que de apariencia son humanos, pero ahí se acaban las similitudes porque suelen ser personajes crueles, traicioneros, que aunque no pueden mentir, se las suelen apañar para retorcer la verdad de modo que les convenga.
Eso resulta en que, a pesar de su apariencia, sean personajes bastante inhumanos en cuanto a comportamiento. El caso es que Jude, como vive entre ellos, digamos que los imita por un tema de supervivencia, y yo lo entiendo, pero es que todo eso ha hecho que no soporte a ningún personaje. Son todos odiosos y me daban ganas de pegarles, os lo prometo, que lo he pasado mal con ellos, porque es que yo necesito sentir empatía con por lo menos un personaje. Si me dices que el protagonista me hace sentir empatía y todo el mundo alrededor son personas odiosas, pues yo estoy con el personaje principal a muerte y quiero que les patee el culo a todos los demás. Pero en esta ocasión es que ninguno me ha caído bien, de verdad, y por eso no he conseguido conectar con el libro, ni que me enganchara, ni que me importara demasiado su historia. Sí que es verdad que hacia el final se ven cosas en el personaje de Cardan que me parecen prometedoras y que me han dicho que mejoran de cara al segundo libro, así que bueno, sí que le voy a dar una oportunidad, pero este libro la verdad es que en su mayor parte me ha decepcionado bastante, porque además otro de los rasgos que se solía destacar de este libro, que yo había visto en reseñas, era su trama política y a mí me ha parecido muy meh. Eso es todo para la segunda parte de este wrap-up. Por favor, decidme si habéis leído la trilogía de los Habitantes del Aire, si habéis leído El Príncipe Cruel, si es verdad que mejora a partir del segundo libro, porque por Instagram, cuando dije que este primero me había decepcionado, mucha gente me dijo eso, que el segundo es el mejor, pero también me da miedo que el segundo sea muy bueno y luego tenga que tragarme el tercero y que tampoco me guste demasiado. No sé qué hacer. Bueno, no, en realidad sí que sé qué hacer porque voy a seguir leyéndolos. Pero no sé, a ver si conseguís animarme a que coja el siguiente con ganas. Pero bueno, aparte de eso ya sabéis que podéis comentarme cualquier cosa que queráis abajo y que si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi contenido, me ayudáis mucho si os suscribís al canal, si dais like al vídeo, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.